Lamentablemente este video va a empezar así. Como dice en el título, es 100% real, no es clickbait, no estoy bromeando, no es ningún tipo de enganche, ni chiste, ni nada de eso. Y es que verdaderamente me han hackeado el canal. Si ya estás viendo este video es que todo se resolvió y estoy aquí para contarte la historia. El día que estoy grabando esto es cuando está pasando todo el problema, todo de mis cuentas, sobre todo de Gmail y por tanto la de YouTube. Te voy a contar súper rápido. Me disculpa que este video sea así como que, vamos a decir, triste o bueno, no sé cómo explicarte, pero ahora la Claudia que está grabando esto es la Claudia del día que le pasó que le hackearon su cuenta de YouTube, su canal, con más de 100.000 seguidores. Esta placa que tengo aquí, que es como un reconocimiento por haber llegado a los 100.000 seguidores en YouTube, esto te lo manda directamente la empresa de YouTube que está en Estados Unidos, te lo manda a ti como creador por haber logrado esta cierta cantidad de números. Más allá de ser números, es años de trabajo, son horas y tiempo empleado en crear videos. Esto le pasa a todo el que está en las redes sociales. Si tú eres espectador y bueno, no entiendes sobre todas estas cosas, lo tuyo es entretenerte con los videos, te explico súper rápido. Y es que tú a la hora de estar delante de una cámara te enfrentas al hate, te enfrentas a las personas que no desean tu bien, te enfrentas a todo este robo cibernético, a los hackers, todo, te pueden hackear tus cuentas, te pueden, lo que sea, entrar a tu perfil de Instagram, como fue el caso mío. Entonces le voy a decir todo lo que pasó. La cosa fue así, como se las voy a contar. Yo estaba ahí, donde ahora mismo está Frank, que ya les voy a decir lo que él está haciendo. Bueno, yo estaba allí sentada planificando mis videos de YouTube, haciendo los guiones, todo, planeándolo. Frank sale de la cocina y se para justamente aquí donde estoy yo, y me dice, ¿tú cambiaste la contraseña de tu YouTube? Yo, que estoy sentada donde está él, le dije, no fui yo, o sea, yo no he cambiado nada. Yo simplemente estaba planificando mis videos de la semana y no estaba con el celular en la mano, o sea, yo estaba ahí sentada escribiendo tranquilamente. Y me dice que habían entrado a mi canal, pero había algo que yo tenía hecho en mi canal, que era la autentificación en 2 pasos, para estas mismas situaciones. De hecho, yo lo tenía hecho desde que estaba en Cuba. Que si alguien intentaba abrir mi cuenta, fácilmente pueden poner mi usuario, no sé, porque adivinaron el correo o algo así y ponen olvidé contraseña y ahí pueden entrar fácilmente. Pero si tú tienes la autentificación en 2 pasos, pues primero te va a mandar como un cartel que si eres tú tienes que aceptar. Si no eres tú, pues ya sabes que están intentando entrar a tu cuenta. Y si eres tú, simplemente tocas y ya está. Luego te mandan un número, o sea, un código a un número de teléfono que tú tengas puesto o a un correo electrónico. En mi caso todo eso estaba bajo control, pensaba yo. Ya yo no tengo, ¿vieron? ¿Ves? Que es como que tengo que hacerme una cuenta en YouTube. Yo no tengo aquí mi perfil. Me da como que soy nueva en la aplicación, que no tengo ninguna cuenta ni nada. Entonces lo mismo me pasa con el Gmail. Me sale igual, es como que no tengo cuenta de Gmail. Me pone ahí como que acceder. Le doy a acceder, me sale mi cuenta, pero no puedo poner la contraseña. Entonces no puedo acceder, tampoco puedo entrar por el YouTube Studio, que es la aplicación donde me muestra todas las estadísticas de mi canal. Por ahí yo puedo responder sus comentarios. Entonces tampoco puedo entrar ahí. O sea, yo personalmente no puedo hacer nada con mi cuenta, no puedo subir una publicación. O sea, es como que si no existiera. Pero normalmente si tú pones en el buscador soy Claudia, te salían todos los videos. Y como es obvio de este tipo de operaciones, este tipo de procedimientos para robarle el canal a, en este caso, personas que tienen mucho más seguidores, yo no me considero que sea una persona súper famosa ni que, ay, tengo 1 millón de seguidores. No, lo que simplemente en mi canal pasó de los 100.000 seguidores y ya, una vez que tú te pasas de ahí, es como que tienes un poco más de visibilidad, por así decirlo. Al momento que me sucedió esto, empezamos a escribirle a los asistentes de Google o escribirles también por Twitter, por la página oficial de Google, de todo. O sea, ya yo no tenía acceso y, como es lógico, iban a empezar a subir videos que obviamente no soy yo. Les voy a mostrar. Claudia. Miren, me sale mi canal y miren los videos que salen.
O sea, sale esto, es un videojuego, o sea, no tiene nada que ver con mi contenido. Y de hecho, miren los comentarios. Pusieron un link fijado, o sea, el que toque ahí. No. Es como que las personas que... Ay, no, por Dios. Pusieron otro más. Ven, es como que jugando videojuegos, algo así. Y no me deja comentar, obviamente. Lo que hay es los links esos que ellos tienen fijados ahí. Y aquí están los demás videos. Miren, ahí está todo mi material, todos mis videos desde que empecé. Nos pusimos en contacto con el asistente de Google, que es en estos casos quien te va a ayudar. Lo que nos dijeron, estoy hablando en plural porque me refiero a Fran y a mí. Bueno, Fran es mi pareja hace 5 años, de hecho tenemos otro canal que se llama El Máquina y Claudia, que es como la vida de nosotros en pareja, nuestra rutina. Y bueno, rápido, él se puso a hacer todas las gestiones porque yo quedé en shock, sin más acá, sin más allá, o sea, es como... no sé, como que pierdas algo valioso, que tú digas, pero ¿en qué momento pasó eso? No sé. Bueno, así me sentía yo, que no podía creer todo lo que me estaba pasando. Obviamente empecé a llorar de la impotencia que tenía de no poder hacer nada y de ver como que en un segundo todo mi trabajo, así como que no existe, o sea, no existo yo, soy Claudia, no existe en YouTube. Pero bueno, luego de ahí, evidentemente, me vinieron las preocupaciones porque este es mi trabajo, de esto es de lo que yo vivo, por lo que yo como, es por hacer estos videos que para algunas personas pues no significan mucho, es más como que hacer los videitos, pero para otras tantas que sí me apoyan y que les agradezco muchísimo todo el cariño que me han dado. Pues nada, esto es mi trabajo, esta es mi forma de vivir, esta es mi forma de ganarme el dinero y la forma que yo tengo de entretenerte a ti que me estás viendo es mi fuente de ingreso y por lo tanto mi familia en Cuba depende de mí. Yo en ese momento lo que pensé era eso, yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque fácilmente, no sé, por suerte, por razones de la vida, yo tengo el dinero de mi familia guardado. Pero bueno, pensando a futuro, yo dije, si yo pierdo mi canal, pierdo mi dinero, tengo que volver a empezar de cero porque obviamente con los brazos cruzados no me iba a quedar. Me iba a crear otro canal a lo que fuese. Si tenía 1000 seguidores, 1000 seguidores empezaba. Si tenía 15, 15. Si volvía a tener la placa, la volvía a tener como fuera. Yo iba a empezar de nuevo porque yo en el piso no me iba a quedar. Que me voy del tema y empiezo a decirles una cosa y termino contándoles otras. Nosotros al momento empezamos ya a tramitar la solicitud, la denuncia, porque ahí hay una parte en que tú tienes que poner las pruebas de que es tu canal. Entonces la respuesta que nos dio Google es que a las 48 horas te iban a enviar un link para que tú recuperaras tu cuenta. Pero ¿qué pasa? Que esas personas ya están subiendo videos a mi canal de YouTube. En el momento que estoy grabando esto ya van por 3 videos y obviamente todos cogen vistas. Y es lo que me indigna a mí. Así van las cosas. Vuelvo y repito, ya ustedes están viendo esto porque ya pasó. Pero la Claudia que estaba grabando este clip estaba con la incertidumbre de qué iba a pasar, qué rumbo va a tomar mi vida, mi canal. O sea, ahora mismo, cuando estoy grabando esto, no sé qué estaba pasando. Pero bueno, ya nosotros cambiamos todas las contraseñas, todo habido y por haber. Entraron a mi Instagram, que eso fue otra cosa que se me había olvidado contarles. Entraron a mi Instagram y pusieron una publicación y una historia y yo decidí, o sea, yo la primera vez lo puse, escribí, es más, se lo voy a enseñar. Miren, yo había puesto que habían entrado, que cualquier cosa que pasara no era yo.
Ahí yo les había puesto que habían entrado a mi cuenta, que la habían hackeado y esas cosas, que por eso no iba a haber videos. Luego puse otra historia donde les dejo por aquí el link de mi página en Facebook para que pudieran seguir viendo mis videos por ahí por Facebook. Subí una historia, reposteé, aquí les explico. O si no viste las historias que había hecho, entraron a mi canal, me llevaron mi cuenta, o sea, como que lo hackearon y están subiendo videos que obviamente no soy yo. Yo les puse en la historia que si subían algún contenido que no es el que yo habitúo. Esta otra yo también. Tenía la autenticación en 2 pasos, yo tenía... Que ahí fue cuando les pregunté que si querían un video para el canal, o sea, un video explicándoles qué era lo que había pasado. Aquí fue donde les pregunté y ustedes respondieron, muchos respondieron que sí. Todo lo de seguridad, pero les voy a poner un poquito en contexto. Vean, ahí muchos respondieron que sí. Luego de eso, entraron a mi Instagram. Ya yo no voy a subir nada hasta que esto no se resuelva. Puse lo mismo en Facebook. Acá también puse una publicación en Facebook y puse lo mismo, que no iba a subir más nada hasta que esto se resolviera. Que las cosas que vieran de esa historia en adelante no las iba a subir yo. Y bueno, hasta ahora no han subido más nada porque al momento yo cambié las contraseñas, cambié todo, le hice cerrar sesión a todo gracias a un amigo informático que al momento, bueno, Javi, si estás viendo esto, muchísimas gracias por ayudarnos. Al momento él nos dijo, cierren todas las sesiones porque pueden entrar por las cookies. O sea, yo no entiendo mucho de informática, pero más o menos lo que él nos explicó era que teníamos que cerrar todo el historial de las sesiones que tendríamos abiertas en Google porque por ahí era por donde habían entrado. Otra cosa, que mi correo lo cambiaron, la dirección de correo ya no era Gmail, ya era mailto.plus. Cuando nos pusimos a buscar de dónde provenía ese correo, vimos que era como una dirección de correo electrónico descartable. Un ejemplo, que al mes ya se iba a borrar esa dirección y proviene de Ucrania. Sin palabras, esa dirección de correo viene de Ucrania. No sé si desde allí es donde están manejando todo esto. No tengo idea de qué está pasando, que por qué vienen personas de Ucrania. Pero bueno, por el momento lo que sabemos es que el correo por donde están usando todas mis contraseñas, toda mi información del Gmail, del canal de YouTube, todo viene de Ucrania y que es un correo descartable. Hasta ahí las clases. Ya lo otro que hicimos fue obviamente cerrar todas las sesiones de la computadora porque hay veces que usted entra a una aplicación y te dice el mismo Google, ¿quieres guardar contraseña? Le das sí o no. Cuando tú le das guardar, ya eso se queda registrado. Todo lo que nos pasó a nosotros era por eso mismo. Yo no toqué ningún link que me llevara a ningún sitio web desconocido. Yo tenía muchas promociones que hacer ahí y no había entrado al Gmail. Por tanto, no pude tocar ningún link, ninguna página web. Todas las aplicaciones que yo uso son oficiales, descargadas del Apple Store. Y bueno, por acá fácilmente pudieron entrar por las cookies. Esto que les estoy diciendo es como, a ver, si hay alguien informático, por favor, que explique mejor en los comentarios, pero lo que yo entendí era como que entraban por tu historial de todas las páginas web que tú habías entrado alguna vez en tu vida con esa sesión. Y lo que tenías que hacer era cerrar sesión y borrar todo el historial. Era como si tú no existieras en Gmail. Eso fue lo que hicimos. Ahora, luego mandamos todas las capturas de que no nos dejaban entrar a mi canal, de todo, de que nos habían hackeado, los videos que están. Mandamos todas esas capturas y todas esas evidencias al asistente de Google, que también lo contactamos por la cuenta oficial de Twitter. Por ahí atienden como que un poco más rápido. Ya le ha pasado a otras creadoras de contenido cubanas también que les han robado la cuenta y por Twitter es por donde más rápido le han contestado, o sea, el asistente de Google como tal, que es una, digo yo que sea una persona real, porque las cosas que te escriben no son tipo de computadora, no estás hablando con el chat GPT. Y bueno, entre muela y muela se me ha hecho de noche, pero hasta ahora eso es lo que ha pasado.
y les cuento un poco más y obviamente que van a tener respuesta hasta que Google me diga algo. Si hay una nueva noticia, pues les estoy, no sé, les voy a estar grabando. Así que ya está cayendo la tarde y empecé a grabar este video en la mañana. Eso me pasó a las 10 de la mañana y a las 10:30, 11 ya estaba haciendo la denuncia a Google. Y bueno, he pasado toda la tarde cambiando contraseñas, cerrando sesiones, con dolor de cabeza. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo que sí sé es que después de este bache, por ley de la vida y por lección también, yo sé que viene algo súper bueno. Así que vamos a ver qué pasa. Ok, ha pasado más de 48 horas. El último día que grabé esto fue un jueves y hoy es domingo. Me acabo de despertar, por eso me veo así toda despeinada. Y bueno, Google ya por fin me dio una respuesta y estamos... ¿Se pudo entrar? O sea, ya no, qué asco, mira cómo tenían videos aquí, qué hijo... ¿Ya tengo mi canal de nuevo? Sí. ¿En serio? Ya me calmé. Ahora les puedo contar con más claridad y sin tanto estrés. A los creadores de contenido para acá, para YouTube, pues te ponen como un asistente, es como tu asesor oficial de YouTube, o sea, de la empresa de Google, de YouTube. Y bueno, yo tengo el mío, yo tengo mi asesor. De hecho, te hacen entrevistas, te puedes comunicar con él para cualquier duda. Es como tu representante, es como la persona que te va a representar a ti cuando tú tengas cualquier problema, cualquier duda, cualquier situación, como fue mi caso. Y bueno, él te va a representar en toda esa denuncia que hay que hacer a Google, o sea, mostrar pruebas de que el canal de verdad es tuyo. Bueno, yo tengo esa asesora, pero como no tengo acceso al Gmail, pues ahí es donde estaba todo. Entonces Fran empezó a escribir por Twitter porque yo tenía Twitter, pero lo había desinstalado en mi teléfono y para entrar me pedían el correo. Al yo no entrar a Twitter, o sea, porque yo tenía la aplicación, pero cambié de teléfono y cuando lo fui a poner en mi nuevo teléfono, pues no me cargaba, algo así, no recuerdo bien, y dije, bueno, no la voy a instalar. Entonces, como yo no tenía Twitter y para iniciar sesión necesitaba mi correo y email, no tenía forma de acceder. O sea, yo estaba, vamos a decir que incomunicada, y Fran se encargó de hacer todas las gestiones porque primeramente yo estaba bloqueada. Yo lo único que pensaba era, me voy a la quiebra, no sé, tantos años de trabajo, tantos videos que tengo subidos desde que empecé todo este tiempo, me lo quitaron así en un segundo. Y aparte, es mi trabajo. Pero bueno, yo estuve desde el jueves hasta ahora, el domingo en la mañana, cuando me desperté, muy, pero muy frustrada. Fui al gimnasio por disciplina, mayormente porque mi cuerpo no estaba ni tan siquiera en forma, no me sentía mentalmente preparada. Yo los ejercicios que hacía, los hacía no sé ni cómo, pero bueno, fui al gimnasio por disciplina y regresé a la casa, intenté planificar videos nuevos, crear ideas, pero no pude, estaba totalmente bloqueada. Una angustia en esos días terribles y bueno, ya, por suerte ya pasaron y estoy aquí haciéndoles el cuento a ustedes. Pero bueno, volviendo al tema, Fran se encargó de todo, les escribió por Twitter. Esto es un consejo para las personas que me están viendo, que son creadores de contenido también. Si algún día tienes algún problema con tu canal de YouTube o tu cuenta de Gmail, escríbeles de inmediato por Twitter. De todas formas, en la descripción te voy a estar dejando el enlace para que, o sea, no es un enlace, es como el arroba,
para que sepas a quién acudir en estos casos. Si tienes algún robo de tus cuentas o algo, escríbeles por Twitter, que por ahí te atienden más rápido. Hay otras colegas como Rosy Sánchez, no sé si ustedes la conocen, es una cubana que vive ahora mismo en Estados Unidos, que ella también le pasó eso, le hackearon su canal. Y también estuvo Gretel Space, otra cubana que vive en España, que en su momento también le hackearon el canal. Eso fue el 2023. Y pues nada, ellos me aconsejaron escribirle por Twitter, cambiar todas las contraseñas. Yo les juro que yo tenía la verificación en 2 pasos, o sea, yo tenía la máxima seguridad en mis cuentas, pero bueno, siempre puede pasar. Cosas que pasan a la hora de tú enfrentarte a trabajar en las redes sociales. Estás abierto a que te pasen estas situaciones, pero bueno, algo que sí siempre me decían es que si te devolvían el canal, lo que tenías que esperar unos días para que Google verificara que toda tu información fuera verdadera, o sea, la que tú le proporcionabas a ellos. Tenías que llenar un formulario con preguntas así aleatorias para verificar que de verdad es tu canal. O sea, un ejemplo, ¿cuándo subiste tu primer video? No sé, ¿a qué hora? Una pregunta random. ¿A qué hora subiste tu último video? ¿En qué día fue tal video? Bueno, cosas así. Y tienes que demostrar pruebas de que el canal es tuyo, o sea, tipo capturas de pantalla, las estadísticas de tu canal. Fueron muchas cosas, pero verdaderamente yo no pude, o sea, no hice esto sola. Anita Matthews, que no sé si ustedes la conocen también, es otra cubana pero que vive en España. Ella me ayudó mucho, se puso en contacto con su, vamos a decir, representante, con su gestor de Google. Y bueno, muchas personas estuvieron ahí alertas a mí, les agradezco un montón, de verdad que sí, fueron de mucha ayuda, mil gracias. Y bueno, ya saben que si alguna vez tienen una situación parecida a la mía, pueden contar conmigo y yo los ayudo así, sin pensarlo. Y bueno, hasta el momento pues ya tengo mi canal recuperado, mírenlo ahí. Fueron unos días muy grises, pero ya, se resolvió, ahí está. Estoy súper contenta. Ahora, una cosa que sí les voy a decir es que necesito de su ayuda a 1000. El algoritmo de YouTube como que ahora me va a... no le va a mostrar mi video a mucha gente porque estaban subiendo videos que no eran los míos, estaban subiendo cosas que no tenían nada que ver con mi contenido. Y bueno, ahora cuando yo suba este video, YouTube no lo va a mostrar mucho porque mi algoritmo ha sufrido problemas con todo esto del hackeo. Y bueno, necesito de la ayuda de ustedes, por favor, se los pido. Ahora mismo la forma que tienes de ayudarme es dándole like, suscribiéndote al canal y bueno, compartiéndolo con tus amigos, tu familia, tu conocido, una persona que igual le hackearon su cuenta de Gmail o el canal de YouTube. Cualquier persona con la que tú puedas compartir este video, te lo voy a estar agradeciendo muchísimo. Así que nada, espero que no se me haya quedado nada por contarles. De todas formas, yo lo estuve al tanto por Instagram y por Facebook. Si todavía no me sigues por ahí, te dejo el enlace directo en la descripción. Ahí están todos mis links directos a todas mis redes sociales. Ahora YouTube me va a esconder demasiado mis videos, no se lo va a mostrar a la misma cantidad de personas. Y la forma que tienes tú ahora mismo de ayudarme, ya te digo, es interactuando, dejándome un comentario, un like, es súper importante. Y nada, estoy súper feliz y agradecida. De verdad creo que no se me quedó nada por contarles. Quiero decirles otra cosa, que el equipo de Google sí te responde. Esa persona sí es una persona real, no es una computadora. Sí te responden. Lo que tú debes tener paciencia, se va a arreglar. A mí todo el mundo me decía que lo iba a lograr recuperar y yo, bueno, hasta que yo no lo vea no lo creo. De hecho pensé en hacerme otro canal y empezar de cero, pero bueno, mil gracias a todos, ya tengo mi canal de vuelta. Ahora sí que empiecen los videos porque se viene el veranito en Uruguay, mami. Nos vemos en un próximo vlog, una próxima aventura y nada, un besito inmenso y ya estoy feliz de nuevo. Chao, chao.